Bueno, la verdad que cada vez me tenéis más arrinconado cada vez que vengo. Y ahora la instrucción que me da Carpi, encima no me puedo mover aquí con lo que a mí me gusta moverme. Pero intentaremos, por amor a los hermanos, intentar estar por aquí sin movernos mucho. Y esta mañana tengo un mensaje para vosotros que lo preparé recientemente. La verdad que tiene solo 2 semanas desde que lo preparé. Y se titula Una iglesia ejemplar camina en la sana doctrina. Y ya escuchar esas últimas palabras, ¿verdad? La sana doctrina ya un poco hace perder a la mitad de tu audiencia. Lo primero, porque suena poco práctico. Lo segundo, porque seguramente tengas malos recuerdos con la palabra doctrina. Bien, lo asocias a peleas, discusiones, hasta incluso, ¿por qué no?, divisiones. Sin embargo, yo conocí un pastor que está sirviendo en España, que tiene mucho tiempo en el ministerio, y una vez me dijo unas palabras que hasta el día de hoy todavía no las olvido. Y hablando acerca de las divisiones de iglesia, me comentaba este pastor con años en el ministerio que la iglesia habitualmente se divide más por las cortinas que por las doctrinas. Y todo el mundo ya sabe lo que quiere decir esa frase. No es que nos peleemos por el color de las cortinas, pero sí que a veces las divisiones de la iglesia no vienen fundamentalmente por una enseñanza teológica, sino a veces puede venir por una raíz de amargura hacia alguien, puede venir incluso por celo o envidia, y lo único que hacemos los evangélicos es taparlo con la doctrina. Pero a veces, muchas veces, el fondo no es tanto la sana doctrina lo que nos haya separado de una iglesia, sino más problemas personales o muchas otras situaciones, como decía este hermano, las cortinas, ¿no? Espero con la ayuda del Señor que podamos aprender algo práctico, algo saludable, que te pueda llevar algo útil a tu vida esta mañana. Y que podamos comprender la importancia de la sana doctrina. Una iglesia ejemplar debe caminar en la sana doctrina. Así que, ¿qué os parece si oramos a Dios? Y mientras oro, si alguien también quiere buscar en su Biblia, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, del 1 al 11, para que vaya teniendo preparada la lectura que vamos a hacer después de la oración. Así que mientras buscáis, yo oro al Señor y le pido su ayuda y su bendición. Santo Padre que estás en los cielos, bendice tu iglesia aquí en San Juan del Puerto. Queremos pedirte que con el estudio de tu palabra podamos comprender lo importante que es caminar en la verdad. Señor, ayúdanos a caminar por la senda que conduce, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y queremos, Señor, no ser más errantes, sino caminar, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Abre nuestros ojos, nuestros corazones, nuestros oídos, para que podamos meditar en tu palabra. Hay diferentes contextos, Señor, diferentes situaciones personales, pero tú eres el médico divino, Señor, que tienes esa receta para cada uno de nosotros, como nos enseñaba José Mari. Háblanos en esta mañana y ayúdame a mí, Señor, a expresar tu mensaje lo más claro posible. En el nombre de Jesús. Amén. Como digo, vamos a leer los primeros versículos de la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, y yo creo que es una buena carta para saber qué tiene una iglesia ejemplar. Y por motivo del tiempo solo nos vamos a centrar en los 11 primeros versículos, pero si te levanta un poco la curiosidad, pues animo que durante la semana podáis leer esta carta tan útil, sobre todo para iglesias que se están cimentando y que están creciendo. Y dice Pablo a Timoteo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería,
Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido encomendado. La verdad que cuando lees esta carta, lo primero que te topas es el autor de esta carta. Versículo 1, Pablo. Si sigues continuando, rápidamente sabrás quién es el destinatario, Timoteo. Y si sigues continuando en el versículo 3, te dice hasta incluso el propósito de la carta. No hace falta irte a un seminario para poder responder a estas tres preguntas: autor, destinatario y propósito. Además, algo que tenemos que saber, que esto sí que no lo dice la Biblia, para esto sí que hay que indagar un poco más en la historia. Sabemos que la Iglesia de Cristo, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a Timoteo, se estaba encontrando en grandes dificultades. Exteriormente, la Iglesia tenía que estar soportando la persecución del Imperio Romano. Y si esto fuera poco, interiormente se había levantado un grupo de personas que estaban empezando a enseñar falsas enseñanzas, o como Pablo lo denomina, falsas doctrinas. Según se cree, esta carta se pudo escribir alrededor del año 60 después de Cristo. Eso quiere decir que nos estamos encontrando ante los últimos años de la vida de Pablo. Y Pablo se está encontrando en su recta final, y me sorprende porque no es una persona que estaba pensando en qué iba a hacer cuando se jubilara. Aquí Pablo no le está escribiendo a Timoteo lo que iba a hacer, el crucero que se iba a pegar por el Mediterráneo para descansar su obra que había hecho en el Señor. Pablo, a pesar de su edad, a pesar de todo lo que había hecho para el Señor, a pesar de que ya no tenía las mismas fuerzas, las mismas ganas, él quiere seguir siendo un objeto útil para el Señor y no está dispuesto a tirar la toalla a pesar de su edad. Y aquí encontramos una preciosa enseñanza, en primer lugar, para todos nosotros y sobre todo para esta iglesia, y es instruir en las futuras generaciones. Pablo ya sabía que no tenía tanta fuerza como tenía hace 20 años atrás, pero sabía que todavía le quedaba algo de fuerzas para dejar un legado en Timoteo. Y quería aprovecharlas para escribir esta carta e invertir en la futura generación que le iba a preceder. Ya Pablo sabía, como va a decir en su segunda carta a Timoteo, yo he peleado la batalla, yo he corrido la carrera, pero Cristo todavía no ha venido. La iglesia ha de seguir avanzando. Y yo no me puedo ir sin antes dejar gente preparada, capacitada, que continúe lo que Cristo ha empezado. Ojalá que nosotros podamos invertir en la futura generación. Pablo escogió a varios servidores, entre ellos a Timoteo, y los trata como si fueran sus propios hijos. Qué bonitas palabras que Pablo le dedica a Timoteo: hijo verdadero, hijo legítimo en la fe. Y eso lo sabemos porque si tú continúas leyendo la carta a Timoteo, te vas a dar cuenta que Pablo también invirtió tiempos en hijos postores, en hijos que abandonaron la fe, en hijos que renunciaron del ministerio de Pablo, en hijos que se echaron a perder en las cosas y en los negocios de este mundo. Y lo que quiero decirte es que tú puedes invertir mucho tiempo en la generación que viene, pero no todo lo que vayas a invertir va a dar fruto. Muchos de ellos a lo mejor se pueden perder por el camino. Y luego Pablo incluso nos dice nombres exactos como Alejandro, que abandonaron la preciosa fe de Cristo. Y este mensaje no solo es para los mayores. Yo sé que aquí tenemos pocos jóvenes, pero hay algunos. Y también quiero dedicar estas palabras para ellos. Aunque somos jóvenes, también tenemos que impactar esa generación que viene detrás de nosotros. Y vivimos tiempos
en lo que yo creo que la Iglesia cristiana evangélica ha intentado ir tanto en contra del mundo, que mientras se ha desarrollado la globalización mundial, la Iglesia se ha vuelto cada vez más individual. Pensamos que el cuerpo de Cristo son solo los que estamos aquí. Y a veces podemos decir, bueno, es que mi iglesia no tiene jóvenes, es que mi iglesia no tiene niños, es que mi iglesia no tiene. Somos un cuerpo, pide ayuda, pidamos ayuda. Es que no tengo suficiente gente para salir a la calle y predicar. Si hace falta, manda cartas a todas las iglesias evangélicas de España diciendo necesito ayuda. Yo creo que un claro ejemplo ahora lo podemos encontrar en la guerra que se está produciendo entre Ucrania y Rusia. Ucrania sabe que no tiene por dónde atacar a Rusia. ¿Y qué es lo que pide? Ayuda. Necesito ayuda. Y la iglesia es igual como Ucrania, se encuentra en una guerra. No con personas físicas, sino contra huéspedes celestiales. Y Satanás va a intentar hacer todo lo posible porque la iglesia de Cristo aquí en San Juan no prospere. Todo lo posible para que la iglesia de San Juan no crezca. Y si a veces podemos estar un poco derribados, Pablo nos dirá que no estaremos destruidos. Así que aunque derribados, pidamos ayuda. Necesitamos ayuda, porque somos un cuerpo. Y el cuerpo no solo somos nosotros, el cuerpo está en todo el mundo. Pidamos ayuda para poder invertir en las próximas generaciones. Continúo mi mensaje, y es que Pablo se quiere describir a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Y rápidamente dice, mirad, yo soy apóstol no por voluntad humana, ni siquiera por mi propia voluntad, no era un deseo que naciera en mí querer ser apóstol. Yo soy apóstol no por votación humana, a mí no me propusieron el consejo de ancianos, a mí no me propuso los apóstoles para ser apóstoles, sino que yo soy apóstol por voluntad divina. Y esta carta que iba a ser leída a los Efesios, que era donde se encontraba Timoteo, ya Pablo quiere dejar bien claro que la última palabra, la autoridad de la iglesia, no está ni siquiera en los apóstoles, está en Dios. Dios ha de ser la máxima autoridad en la iglesia y en nuestras vidas. Y algo que tenían en común los falsos maestros es que ellos se pensaban que tenían la última palabra. No nos alejemos de las Escrituras, no nos alejemos de los mandamientos de Dios, no nos alejemos de las sanas doctrinas, porque Pablo nos ha dicho, como vamos a ver a continuación, de que alejarse de la sana doctrina lo único que produce son pleitos y discusiones entre nosotros. Aunque existe un orden creado por Dios, Dios no quiere que vivamos en anarquía. Al final tenemos que rendir cuentas ante Dios. De ahí que tengamos que estar sometidos a Dios. Tanto los padres como los hijos, tanto esposas como esposos, tanto amos como siervos, varones o mujeres, todos han de estar sometidos ante la mano poderosa de Dios en última instancia. Y ahora, después de decir esto Pablo, de dejar esto claro, va a pasar a hablar de Timoteo. Y aunque ya hemos mencionado algo de Timoteo, me sorprende esas palabras de verdadero hijo en la fe. Todavía Timoteo tiene algo que enseñarnos a nosotros hoy en día, antes de pasar de largo. Y es que ejemplos de Timoteo nos enseñan que en la iglesia del Señor entran todo tipo de personas. Lo vuelvo a repetir. Personas como Timoteo nos enseñan que en la iglesia del Señor entran todo tipo de personas. Timoteo, al provenir de un padre gentil y una madre judía, era considerado por el judaísmo un hijo ilegítimo. No tiene sangre judía pura, ha estado mezclada con un padre que es gentil. Por lo tanto, Timoteo estaba muy discriminado por la religión judía. Sin embargo, Pablo quiere contrastar
ese título que le da el judaísmo, que era hijos bastardos, hijos ilegítimos, para decirle a Timoteo, tú eres en el cristianismo para mí un hijo legítimo, un hijo verdadero, me eres útil en el ministerio. Ahí donde Timoteo no encontraba su lugar, que era en el judaísmo, sí lo pudo encontrar en el cristianismo. A lo mejor tú que me estás escuchando no encuentras tu lugar en la sociedad, desentonas un poco en la sociedad actual. No encuentras a lo mejor tu comodidad, tu bienestar en tu círculo de amigos. A lo mejor tampoco encuentras tu identidad en tu círculo de trabajo. Ni siquiera a lo mejor en tu barrio o en tu familia. A lo mejor tampoco hay un sitio para ti entre las personas que tú amas. Pero quiero que sepas que dentro del cristianismo siempre hay un lugar que Dios tiene preparado para ti. Dios no discrimina a nadie. Dios no te discrimina por el peinado que lleves, Dios no discrimina por tu nivel adquisitivo que tengas, ni siquiera Dios te va a discriminar por los olores que tú puedas desprender. Dios te ama, Dios te quiere y Dios te quiere en su familia. Dios es capaz de escoger aquello que ha sido despreciado, desechado por la sociedad para hacer una obra preciosa en el mundo. Al igual que Timoteo no era útil en el judaísmo, Pablo quiere enseñarle a Timoteo que iba a ser muy útil para el cristianismo. Primera de Corintios 1, versículos 27 al 29, Pablo nos recuerda a esta iglesia y también a nosotros esta misma enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 29. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y no hay nada más triste que intentar destacar dentro del mundo evangélico. Intentar destacar dentro del mundo evangélico es como dice el refrán, es como el ser el rey tuerto en medio de una sociedad que está ciega, ¿verdad? No tenemos nada en qué jactarnos delante de su presencia, porque nosotros éramos los desechados, pero Dios nos acogió a su familia. Pablo emplea tres palabras muy interesantes, tres términos, que son gracia, misericordia y paz. Y estos tres términos simplemente nos hablan del Evangelio. Gracia, misericordia y paz. Lo único que necesitaba la iglesia de Éfeso no eran nuevas enseñanzas, no eran nuevas doctrinas, no eran fábulas ni mitos. Lo único que necesitaba era el Evangelio, que no se apartaran ni de la gracia, ni de la misericordia, ni de la paz. El Evangelio consiste en la gracia que Dios da al hombre, movido por la misericordia que Dios tiene hacia nosotros que hemos sido desechados y maltratados, con el fin de alcanzar la paz para con Dios y para con los hombres. Dios nos da gracia, movido por su misericordia, para obtener la paz con Dios y con los hombres. Sin embargo, los falsos maestros no predicaban la gracia, sino que predicaban las obras. No predicaban la misericordia, sino que predicaban el legalismo. Y por lo tanto no había paz, sino que, como hemos leído, había pleitos y discusiones. ¿Entendemos ahora por qué es importante caminar en la sana doctrina? Porque, como dice algunos teólogos, la sana doctrina es la doctrina que sana. ¿Y cuál es el propósito de Pablo al escribir esta carta a Timoteo? Versículo 3. Lo dejó porque se había levantado un grupo y tenía que corregir esas falsas enseñanzas, Timoteo, de lo que se estaba enseñando en esa ciudad. Pablo en sus mandamientos es bastante claro y tajante. Si quieres edificar una iglesia saludable, Timoteo, es imprescindible que los falsos maestros dejen de enseñar. Prohíbeles que se enseñen.
El Salmo 11, versículo 3 nos recuerda: si nuestros fundamentos son destruidos, ¿qué será de nosotros? Eso dice el Salmo 11, versículo 3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué será de nuestra fe? Y la Iglesia cristiana no tiene otro fundamento que Cristo. Así que si tú modificas las enseñanzas de Cristo, añadiendo cosas o quitando cosas, si tú modificas ese fundamento, al final, ¿qué de nosotros? ¿Qué de tu fe? No vendrá otra cosa que ruina y destrucción. Estos falsos maestros estaban atacando aquello que el Imperio Romano del primer siglo no era capaz de tocar. El Imperio Romano no fue capaz de hacerle tanto daño a la Iglesia del primer siglo como sí que hicieron estos falsos maestros. Y mira que el Imperio Romano derramaba sangre de mártires. El Imperio Romano perseguía cruelmente. Y sin embargo no llegó a afectar tanto a la Iglesia como sí que lo hicieron estos falsos maestros. Rápidamente el Imperio Romano se dio cuenta de lo que estoy diciendo, de que es más fácil dañar la Iglesia desde dentro que desde fuera. ¿Y sabéis lo que hizo? En el siglo IV la Iglesia se alió con el Imperio Romano, o mejor dicho, el Imperio Romano entró dentro de la Iglesia. Y todavía hoy en día seguimos pagando las consecuencias de esas falsas enseñanzas que el Imperio Romano introdujo dentro de la Iglesia de Cristo. Se dio cuenta que es más fácil destruir la Iglesia desde dentro que desde fuera. Que cuanto más sangre de mártires derramaba, más crecía. Pero cuanto más falsas enseñanzas entraban, más se destruía la Iglesia. Mirad si Pablo está tan interesado en este tema que lo trata con urgencia. Cuando Pablo escribe su carta a los Efesios, mirad cómo tiene el capítulo 1, qué oración tan larga, cómo Pablo da gracias a Dios por esta iglesia. Pero dice Pablo ahora, no tengo tiempo que perder. Esto es urgente. O dejáis que los falsos maestros dejen de enseñar, o es que aquí la iglesia de Éfeso desaparece. Lo mismo sucede con la carta que Pablo escribe a los Gálatas. Directamente les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os mandó a vosotros que os apartarais del camino de la verdad? Fueron estos falsos maestros que empezaban a enseñar falsas doctrinas. Lo que enseñaban, nos dice el versículo 4, eran fábulas cuyas teorías carecían de fundamentos bíblicos y sobre todo muchas especulaciones. Se inventaban, cogían las genealogías que tenemos en nuestras Biblias y si por casualidad había un nombre que la Biblia no cuenta su historia, estos falsos maestros se la inventaban. Y a partir de esa invención que hacían de este personaje, creaban nuevas leyes y nuevos mandamientos para imponer al pueblo de Dios. Al final se perdían en genealogías interminables y lo único que le llevaban era a nuevos mandamientos y nuevas leyes. Al final lo único que se producía eran guerras internas dentro de la iglesia. Sin embargo, Pablo sabía que si la iglesia permanecía firme en la fe, el resultado sería gracia, misericordia y paz. La alternativa que la Biblia da a estas discusiones de genealogías, de fábulas, de especulaciones, la solución que Pablo da es la fe. La fe del cristianismo no está puesta en una esperanza llena de fábulas, sino que la fe del cristianismo es una fe con fundamentos, una fe histórica, una fe que se demuestra y que no está en especulaciones. La fe está basada en verdades históricas y no en teorías inventadas por hombres. El Evangelio proviene de las promesas que Dios le ha hecho al hombre, empezando por Adán. El Evangelio no procede del pensamiento humano, no procede de filosofías. El Evangelio procede de la revelación de Dios hacia el hombre.
¿Y cómo podemos saber si lo que nos están enseñando es falsa doctrina o es sana doctrina? La Biblia nos dice en varias ocasiones, por sus frutos los conoceréis. Y lamentablemente tengo que decir esto, hay muchas iglesias evangélicas que tienen sana doctrina, pero no viven en la sana doctrina. Y esto es muy parecido a lo que estaba diciendo antes Antonio, presidente. Una cosa es que tengas la Biblia entera en tu mente y otra cosa es que tú vivas acorde con la Biblia. Hay iglesias que tienen sanas doctrinas, pero no viven las sanas doctrinas. Son iglesias llenas de jactancia, llenas de orgullo, llenas incluso que se sienten que tienen el legado apostólico de seguir alumbrando a los cristianos que andan perdidos. ¿Cuáles son los frutos de una sana doctrina? Esos frutos, dice el versículo 5, amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y una fe no fingida. La sana doctrina es aquella doctrina que no destruye a la persona. El versículo 5 nos enseña que la verdadera instrucción cristiana no acarrea discusiones, a diferencia de la falsa doctrina. Lo que produce la sana doctrina es amor. Y no solo produce amor, sino que produce una fe no fingida, no intenta aparentar, no intenta demostrar. Y como comentaba antes Carpi, no intenta acusar la conciencia. Tiene este cristiano una conciencia tranquila, porque sabe que lo que está haciendo no lo hace para el reconocimiento de los hombres, sino que lo hace para el reconocimiento del Señor Jesucristo. Y me da igual lo que opinen los hombres, porque no lo estoy haciendo para ti, lo estoy haciendo para Él. Y a lo mejor otro lo hace mejor que yo, pero yo lo estoy haciendo derramando lo que tengo, mi frasco de alabastro, lo estoy derramando para Cristo. Aquellas personas, nos dice parte de las cartas de Pablo que escribió, eran malos, eran engañadores. Además, nos dice 1 de Timoteo 4:2 que eran hipócritas, mentirosos, con una conciencia cauterizada. Eso de cauterizada, seguramente que aquellos que tocan guitarra lo pueden entender muy bien. Cuando tú tocas la guitarra te empiezan a salir callos en las yemas de los dedos. Y lo que te producen esos callos con el paso del tiempo es insensibilidad. Acaba no doliéndote después de tocar durante muchas horas la guitarra, porque tus yemas ya están acostumbradas a ese tacto. Entonces, esas llagas te producen insensibilidad. Pues una conciencia cauterizada son como esas manos con llagas que no sienten. Es una conciencia que da igual tratar mal a tu hermano, da igual tratar con envidia a tu hermano, da igual tratarlo menospreciándolo, porque tu corazón no se aflige, tu corazón no se duele, tu corazón no siente. Y no siente porque tienes una conciencia cauterizada. Y lo peor de todo, dice la Biblia en 1 Timoteo 1:19, que muchos de estas personas naufragaron en la fe. Porque cuando tú no estás firme, como hemos leído en el Salmo 11:3, cuando tú quitas los cimientos, los fundamentos, ¿qué será de nosotros? Aquellos que siguen la sana doctrina producen un cambio profundo en el interior de sus vidas, una conciencia que no les acusa y sobre todo una confianza plena en Dios. Mientras que los falsos maestros eran superficiales, con una conciencia cauterizada y llenas de hipocresía. ¿Y dónde estaba su error? ¿Dónde estaba su problema? La Biblia nos enseña que su problema estaba en la hora de interpretar la ley de Dios. Esa ley que Dios dio a Moisés, estos falsos maestros lo estaban interpretando mal, ya que se pensaban que por cumplir cada uno de los mandamientos de Dios te acercaban más de camino al cielo. Pensaban que cuanto más tú obedecieras la ley de Dios,
más cerca estabas del cielo. Y la ley es un precioso instrumento siempre y cuando se utilice para lo que fue dada y utilizada. Por eso Pablo dice en el versículo 7 y versículo 8 que pretendieron ser doctores de la ley y empezaron a hablar cosas que ni ellos mismos entienden ni afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Cuando Dios dio la ley a la humanidad fue con el propósito de demostrar que éramos pecaminosos, que éramos seres pecadores, que no hay nada bueno en nosotros y que necesitamos un médico que nos sane, un médico que cambie nuestro corazón corrompido. Como dice Jesús, las cosas malas no salen de nuestra mente, sino que salen de nuestro corazón. Los homicidios, los asesinatos, los adulterios, salen de lo más profundo de nuestro corazón, están ahí. Y el único que puede cambiar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne es Dios mismo. Y Dios quería, al darnos la ley, que tú te conocieras a ti mismo, que no somos tan buenos como pretendemos aparentar. A este grupo de personas se les denomina judaizantes, seguro que muchos de vosotros ya lo sabíais, y ellos pensaban que para poder obtener la salvación era imprescindible circuncidarte, porque era uno de los grandes mandamientos que Dios le dio a Abraham. Y Pablo lo que pretende enseñarnos es que gracias a la ley es que podemos comprender lo que realmente somos y que necesitamos de la gracia de Dios y de su misericordia. ¿Os suena esos términos? Gracia y misericordia. Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 3, versículo 20, también les tiene que volver a recordar estas enseñanzas a ellos. Y le dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley y el evangelio van juntos, ya que la ley sin el evangelio es un diagnóstico sin remedio. Es como ir al hospital y que te diagnostiquen un cáncer terminal. Si tú presentas la ley sin el evangelio, es como ir al hospital y que te diagnostiquen un cáncer terminal. No hay solución para ti. Sin embargo, si presentamos el evangelio sin la ley, tendremos buenas noticias de salvación para personas que creen que no lo necesitan. Si yo predico aquí el evangelio sin la ley, vais a decir, qué buenas noticias. Pero esto no es para mí. Esto es para los que están ahí fuera perdidos. Eso no es para nosotros. Por eso el evangelio y la ley han de ir juntos. La ley no es el evangelio, pero el evangelio tampoco es sin la ley. Al final lo que pretendían estos maestros es lo que en ocasiones algunos de nosotros pretendemos alcanzar. ¿Y qué es? No es el cielo. El ser humano no pretende alcanzar el cielo. El ser humano caído no pretende alcanzar el cielo. Lo que pretende alcanzar el ser humano pecaminoso es la alabanza de los hombres. Que nosotros seamos vistos y alabados por las personas. Nuestra misión no es que brillemos nosotros, sino que brille Dios en nosotros. Cuando saboreamos la gracia, nos damos cuenta, como hemos leído en 1 Corintios, no hay nada en que podamos jactarnos. No hay mérito para nosotros, para ser alabados, sino que todo mérito se encuentra en Dios y en su plan de salvación. Y existe una ilustración muy buena para finalizar este mensaje. Yo sé que José, cuando me escucha decir para finalizar, frota las manos porque sabe que es para finalizar y no para 20 minutos más. Entonces voy a comentaros esta ilustración que nos habla muy bien acerca de esta última enseñanza y os hablaré qué quiere decir para nuestras vidas esta ilustración y con ello terminaré. Se cuenta una vez una historia, un hijo y una madre que fueron de turismo por Europa. Y la madre y el hijo empezaron a visitar una iglesia católica que nunca habían visitado, pero sobre todo con una estructura gótica, llena de vidrieras, llena de cristales,
llena de bóvedas, de pilares, y el chico estaba completamente impresionado y maravillado por lo que estaba viendo. Nunca había visto una iglesia tan majestuosa, tan llena de decoración. El chico, lo que más le sorprendió a la hora de entrar en la iglesia y de estar visitándola fueron las grandes vidrieras con diferentes tipos de colores y cómo ese mosaico formaban imágenes de personas que cuando la luz entraba se proyectaban en el interior de la iglesia, iluminaban toda la iglesia. El chico se quedó tan sorprendido de lo que estaba viendo que le preguntó a su madre: mamá, ¿quiénes son esas personas que están ahí en las ventanas? Y ella respondió: esos son los santos de la iglesia. Luego, después de un momento de ver una imagen tras otra y de observar la luz de multicolor que había decorado el edificio, el niño reflexionó lo siguiente: entonces, los santos son aquellas personas a través de las cuales la luz entra y alumbra la iglesia. Pablo estaba enfadado con los falsos maestros de Éfeso porque eran como esas vidrieras de colores. La luz entraba, pero no se proyectaba la luz de afuera hacia adentro, sino que lo que se proyectaba era la imagen de ellos mismos. Utilizaban la luz de fuera para proyectar su imagen. Las vidrieras de color lo que hacían eran transformar la luz para convertirse ellos en el foco de atención y que no fuera la luz, sino las vidrieras. Así somos nosotros muchas veces. Desvirtuamos los dones de Dios, desvirtuamos la luz de Dios para que no sea Dios quien brille, sino que seamos nosotros. A veces desvirtuamos de lo que Dios nos ha dado para que reluzcan nuestras cualidades, para que reluzcan nuestros dones, para que reluzcan nuestros logros, para que reluzcan nuestros estudios, nuestros éxitos. Sin embargo, nuestro llamado es a ser tan transparentes como podamos para que no se maravillen del decorado, sino de la luz que penetra en el edificio. La gloria no es para nosotros, es para Dios. Y termina diciendo el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Oremos. Santo Padre que estás en los cielos, cuántas enseñanzas hay aquí encerradas en tu palabra. Queremos andar en ellas, Señor. Queremos andar en la sana doctrina, porque queremos tener un amor genuino, una fe no fingida y amar a todas las personas, Señor, que se acerquen a ti con corazones sinceros y arrepentidos. Tú no desechas a nadie y que tu iglesia tampoco lo haga. Ayúdanos, Señor, a estar con los brazos abiertos, a alcanzar a los perdidos, a los necesitados, y que aquí puedan ver una comunidad, Señor, de hijos tuyos que se aman, que se quieren, que se respetan, que se honran y sobre todo que están sometidos a ti. Sé tú glorificado en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque ahí donde nosotros no encontrábamos cobijo, lo hemos recibido en tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén.